Yo soy Enrique Reyes, casado, padre, abuelo, bisabuelo. Soy Edith, vivo en Rinconada de Palmilla, tengo 78 años, soy esposa, madre, abuela y bisabuela. Bueno, primero que todo, preguntarles, ¿cómo están hoy? En este momento, bien, a pesar que estaba enfermito, pero me he sentido bien, el espíritu de ustedes lo hacen sentirse bien. ¿Y usted, mamá, cómo está Yo hoy? bien, gracias a Dios, me he sentido muy bien Hoy, últimamente, últimamente, de que están los chicos acá, del domingo adelante parece que yo como que me saqué un peso de encima porque tenía mucho deseo que los chiquillos tuvieran su parte pronto, ¿cómo es eso, mamá? su parcela, Ya. ¿Y eso a usted le genera tranquilidad? tranquilidad, sí. Y centrándonos en ustedes, ¿cómo es un día normal para ustedes en los últimos tiempos? ¿Cómo es un día suyo, Tata, un día suyo, mamá? Un día normal mío siempre el apego es venir para acá, para el Cerrillo. Me llama mucho la atención, no sé, me siento muy criollo aquí en este Cerrillo. Lo veo como una propiedad tan buena, bonita, alentadora. Y eso nos hace que nos sintamos bien al donársela a los hijos. Yo me he sentido bien, lo veo bien, es que aquí es tan rico mirar la naturaleza, todos los valles, el valle de Colchagua en general se ve de acá. ¿Mm? Entonces se ve todo bien, todos los lugares, por ejemplo, Calleuque, San Miguel de Calleuque, Los Cardos, y así sucedía. Peralillo, por supuesto, que estamos a un paso. Y así todo el rincón Olivar, nombrar todo el rincón, todo el sector de la zona de Rinconada es precioso. Llama la atención mirarlo de aquí arriba, porque de aquí arriba se ve todo lo bonito. ¿Mm? Ujú. A mí me llama mucho la atención, me gusta. ¿Y usted, mamá, qué es parte de lo que disfruta en su día a día? ¿O qué quizás no le gusta tanto de su día a día? No, me gusta todo, pero eh, que yo soy más apega a la casa, entonces me gusta jardinear, me gustan mis flores, ojalá estar siempre pendiente ahí y, y soy feliz con lo que Dios nos ha dado. Le damos gracias todos los días a Dios por lo que nos ha dado, que ha sido sacrificado, pero es algo que nuestros hijos yo creo que lo van a disfrutar y los nietos y los bisnietos. Eso es, no sé, en el fondo esa alegría, ese descansar de que uno sabe que lo que es nuestro va a ser de todos ustedes. Para quienes vean esto quizás en el futuro y no saben tanto de sus orígenes, ¿cómo recuerdan ustedes su infancia y cómo podrían describirla? ¿Cómo era cuando ustedes eran niños? ¿Dónde vivían? ¿Qué hacían? Todo bonito, pienso yo, todo. Para mí me llama mucho la atención. Yo nací en Pumanque, recuerdo mucho los lugares donde vivimos. Mm, eh, es algo rico, de verdad, todo novedoso. Es como decir hoy día curioso de recordar
de memorizar todo lo que vivimos, todo lo que fue nuestra infancia. Y cuando llegamos acá a Rinconada, también se va formando un núcleo de familia, de amigos. Y así pues, la historia se va dando. ¿Recuerdan qué momento llegó a Rinconada, Tata? En el año 57, Ya. ¿Y ahí con quién llegó? con mis papás. Ya. eh, O sea, usted considera que su infancia fue feliz, sí, ¿sí? sí, siempre pienso que sí. Y en su caso, mamá, ¿cómo podría describir su infancia? Yo mi infancia no la describiría de, de mucha felicidad, no, porque a pesar de que no pasé hambre, pero, pero había pobreza, había mucha... yo encontraba que mi papá se sacrificaba mucho para llegar con cosas a la casa para que nosotros comiéramos. Y, y no la describo como que yo fui tan feliz en mi infancia. Y como Yo niña, ¿qué cosas hacía en el día a día? lavar, eh, hacer pan, hacer mote, hacer harina tostada, todas esas cosas. ¿Y eso era algo que le tocaba a usted y todas sus hermanas? Yo era la mayor que estaba porque mi hermana mayor estaban pagando las obligaciones. Mi hermano y la comadre Lucrecia, ellos pagaban obligación para que mis papás vivieran en el fondo. Pagar la obligación era trabajar. Trabajar a los patrones y la comadre trabajaba en las casas patronales. Y mi hermano en el fondo con mi papá. Y nosotros haciendo las cosas de la casa. O sea, no tenía mucho tiempo para jugar, para distraerse. Yo no tuve infancia de jugar, no. No, a mí me tocó mucho trabajar. ¿Y qué personas importantes recuerda en esos momentos? ¿Con quiénes compartía más? Dentro de sus hermanas, por ejemplo, alguna con la que tuviera mayor afinidad. Sí, con las chelas, mi hermana, la, la, la tercera de mi hermana, después yo soy la cuarta. Y pero ella pasó más con la mamá de mi papá. Ella pasaba con ella. Entonces era yo la que estaba en la casa. Y la vida en el campo en esos años, cuando ustedes llegaron, perdón, mamá, ¿usted nació acá en Rinconada, Valdivia? No, yo creo que debe haber llegado unos 7 años yo acá. Ya. ¿Y antes, Mm. o dónde vivía, dónde nació usted? Yo nací en Nancagua, adentro de Nancagua, en los sectores de Nancagua, en un sector de Nancagua. ¿Y recuerda por qué se vinieron hasta aquí? Porque mi papá casi todos los años se cambiaba. Él le ofrecían un poquito más en un fondo y se iba. Y aquí llegó un hermano de él y él lo trajo para acá, para esta Rinconada. Entonces estuvimos viviendo allá en el Rincón, después acá casi en la vuelta, en una casa que había antes de antigua, que se cayó para el terremoto. Ahí vivimos y después se vinieron a vivir ahí del Santito para acá en ese callejón. Ahí vivimos, cuando nosotros los casamos ya vivíamos ahí. Ya de aquí mi papá ya no salió más. Sí. Y se quedaron aquí en Rinconada. Sí. ¿Y cómo era la vida en el campo en aquel entonces en general? Lo que usted recuerda, mamá, después usted, tata. Sacrificar porque mi papá a nosotros nos traía a trabajar aquí a las chacras porque a ellos como les daban un cuarto de tierra, entonces mi papá nos traía a cosechar a todos los más grandes.
Veníamos a quebrar maíz, a limpiar las papas, a, a picar los porotos, a todas esas cosas. ¿Y usted, tata, qué recuerda del campo en aquel entonces? Bueno, yo siempre recuerdo bonito porque era lo que nos tocó vivir y yo lo disfruté siempre. Donde trabajaba, me sentía bien. eh, Era de verdad una realidad bien, bien disfrutada, rústica, pero o sea, dura, pero a la vez también con logro. Era lo que los tocó, sí. Yo pienso que se vivía bien, ¿Y recuerda cuando conoció a la mamá? por supuesto. ¿Qué recuerda de ese momento, de aquel entonces? ¿Cómo fue eso? Bonito porque ya cuando me gustó ella, lo fuimos enrolando, así, porque es una cosa novedosa, curiosa, bonita, eh, y ella me afectó. Sí que fue bonito, fue novedoso, feliz, y por eso duramos poco los casados. ¿Usted se acuerda, mamá, cuando se conocieron? ¿El Sí, momento, la situación en que se conocieron? nos conocimos un 25 de diciembre, el día de Navidad. ¿No se acuerda de qué año? No, no me acuerdo. ¿Y en qué circunstancias? En un juego de pelota en la cancha de abajo y había baile. Era, era un partido con baile. Pero el baile era como a las 5 de la tarde, estaban bailando. Y mi papá, no sé, por esas cosas de la vida, quiso ir a la cancha. Y la llave, mi hermana menor estaba chiquita. Tenía, yo, ¿cuánto tendría? Nació en septiembre, octubre, noviembre, tenía como 3, 4 meses la llave. Y yo andaba con ella en brazos. Y, y de ahí Enrique me sacó a bailar a mí. Y mi suegra me la tuvo, la guagua, para que yo bailara. Y, y ahí nos conocimos, pero ahí pasó, ahí él me pidió pololeo, pero yo le dije que tenía que pensarlo. Pero a mí me gustaba, porque mi papá siempre habló bien de él. ¿Lo conocía? Sí, pues es que vivían aquí mismo. Entonces decía que Enrique era un hombre responsable, que nunca fallaba a las pegas, que iba donde lo mandaban y, y nunca rezongaba, no como los demás, decía mi papá, llega a dar rabia ver la gente cómo no hace las cosas como los mandan. Y siempre yo puse atención a eso. Y cuando realmente a mí me gustó Enrique, yo dije a mi papá, no se va a oponer. Y, y gracias a Dios, así costó un poco, sí, porque mi mamá era muy, muy difícil. Mi mamá era Chúcara. la más chúcara. No, ella más, yo también tenía poca edad, pues yo cuando conocí a Enrique de haber tenido 15 o 16 años, por ahí. Y nos casamos a los 18. ¿Y se acuerdan de ese momento, tata? ¿Usted cuando se casaron? ¿Se acuerda del día del matrimonio? Sí, por supuesto, pues. ¿Fue solo por la iglesia? ¿Civil la iglesia? No, ¿Cómo fue? Ah, en la semana nos casamos por el civil, Ya. un día miércoles me acuerdo. Y por la iglesia el fin de semana, el día 17 de septiembre. ¿Y usted, tata, qué recuerda de esa jornada, de esas jornadas? todo novedoso, curioso,
de hacer cosas, por ejemplo, de tomar esa decisión, porque era difícil en su tiempo en el campo tomar decisiones así tan drásticas, o con tanta responsabilidad. Así que firme, pero o difícil, pero a la vez con firmeza, con alta certeza. ¿Qué significa la familia para ustedes? ¿Qué es el tener una familia, el ser una familia? Eh, yo creo que es lo más lindo, porque pertenecemos a familia, somos de familia, y adquirir una familia, por ejemplo, nosotros hoy día que los casamos y fuimos teniendo familia, se fue formando un grupo de familia, como todos los hijos. Entonces fue bonito y fue todo bien seguido porque todos nacieron al año, todos fueron formándose y, y exitosamente, ¿no? Exitosamente, a lo que uno entiende o aprecia, exitosamente lo casamos, lo formamos, eh, para ser así nuevos todos. Fue bonito, de verdad. Lo que había se disfrutaba, eh, siempre lo hicimos con harto cariño, harto respeto, siempre lo fuimos adquiriendo novedosamente, curiosamente, eh, para bien, pues nunca peleamos, nunca eh, se discutía por algo, se discutía buscando en base a la razón. ¿Mm? Y pensando en la génesis o en la creación de esta familia que usted describe, ¿qué cosas han intentado transmitirle a la familia, principalmente a sus hijos, a su hijo e hijas? ¿Qué, qué quisieron transmitirle desde un comienzo, mamá? Lo que siempre nosotros quisimos transmitirle a nuestros hijos que había un Dios, que Él era superior a nosotros, que por Él estábamos donde estábamos, siempre. Eh, Nosotros íbamos a misa, los llevábamos, siempre con nosotros. Y, y tratábamos de, de ser, o sea, no los mejores papás, porque uno nunca puede superarse, pero tratábamos de ser unos papás que ellos no tuvieran nada que sufrir, como yo me encontré que yo me encuentro que yo sufrí en mi infancia, porque yo también salí de mi casa un año y yo lo pasé mal, súper mal, porque me fui con una profesora a Santiago, a la comuna de San Miguel, a las monjas de San Miguel, y de ahí los mandaron a un colegio de San Miguel con esa profesora, y ella se casó, ella iba casada de aquí, entonces ella iba embarazada y decía ella, era pero lo más idiota que podía haber. Entonces ella se enojaba por todo con el marido y ahí yo pagaba las consecuencias. A mí no me daba comida en todo el día, si ella no quería, no me daba comida en todo el día. Yo había días que no comía nada, nada, nada. Y después pasaron no sé cuánto tiempo, porque ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo, fue mi tía Teresa con otra hermana a verme. Y ahí ellas se dieron cuenta que yo estaba sufriendo. Y me dijeron que si quería, ellas me venían a buscar, yo les dije que bueno. Pero yo me fui antes que ellas me vinieran a buscar, porque había un matrimonio
que a mí me querían mucho, que tenían su hija ahí en ese colegio, y ellos se dan cuenta todo lo que yo sufría. Y yo tenía que ir a dejar a una monjita al paradero para que se fuera al colegio de San Miguel de las Monjas, porque ella venía a hacer clase todos los días ahí a esa escuelita. Y yo iba a buscarla y a dejarla en las tardes. Entonces ahí a mí me daban comida. Ese matrimonio me tenía en el plato listo, yo comía y me iba. Y así que y a veces no comía porque me daba miedo, porque encontraban que me demoraba mucho. Entonces, hasta que un día ellos me dijeron, ¿quiere que la vamos a dejar? Y yo me acordaba del número de la casa de mi abuelita. Y que ella y que vivía en Santa Alicia y era en Recoleta. Y me acordaba de todo eso. Entonces me dijeron ellos, ¿la vamos a dejar? Y yo les dije que bueno, y me fui a escondida. Y no me salieron a buscar al tiro. A los 3 días después llegaron allá, a donde mi abuelita. Y querían que me fuera con ella de nuevo. No, yo no quise irme. Y ahí me quedé con mi abuelita el resto de años. Y ahí yo lo pasaba bien, porque mi abuelita me quería mucho, yo era muy regalona de ella. Y así que lo pasé súper bien ahí. Y eso es parte de lo que usted no quería que sus hijos vivieran en sus infancias. Exactamente. No, a mí no me... Yo quería tenerlos conmigo siempre, no quería que ellos fueran a otra parte, porque yo sabía que podían sufrir, que les fuera a pasar lo que a mí me había pasado. Ya después, más grande, cuando ya ellos se dieron cuenta y querían estudiar, eso fue otra historia, pero a mí me costaba mucho, sobre todo para el golpe de estado, que yo tenía que salir a dejar los chicos donde mis papás, donde mi suegra allá arriba. Ella se llevaba 2 o 3, porque ya habían 5. Y de ahí yo tenía que repartirlo en la mañana antes de irme para San Fernando. Y yo en la tarde los pasaba a buscar y mi papá no quería que los trajera. Venís cansada, ¿cómo se te ocurre llevarlos? No, si yo los llevo, mañana tempranito los traigo. Y a veces mi papá se enojaba, no quería que yo los trajera. Y yo me venía llorando y también se quedaban llorando. La Ceci estaba guaguita y el negro también, pues. Estaban chicos, el negro tenía poco más de 2 años para el golpe. Para el golpe de estado, pues el negro tenía, ¿cuánto tenía? Sí, 2 años. Sí, la Ceci tenía 1. Y la Ceci no caminaba todavía. Y entonces yo iba, mi alegría era ir, traerlo y lo alojaba con ellos y el otro día lo llevaba allá. En general, ¿cree que ustedes como padre, como madre, como familia pudieron generar ese apego, tanto en la infancia de mis tías, de mi papá, así como en su adolescencia y demás? Lograr ser una familia unida, con los valores que ustedes quisieron inculcarle. ¿Cree que esa pretensión se pudo lograr? No sabía decirle claramente sí. Yo creo que sí. Pero lo que nosotros vemos que hay mucha comunicación entre ellos y que se juntan siempre. Sobre todo las mujeres siempre están unidas, siempre se están llamando, y yo creo que el negro también con ellas siempre están comunicándose. Eso era lo que nosotros siempre queríamos. Me nace de aquí del corazón, que soy una agradecida de Dios, le doy gracias todos los días por los hijos que tengo.
porque todos los días me llaman, todos los días están pendientes de nosotros y los nietos igual. No me llamarán todos los días, pero yo sé que nos quieren porque lo que ustedes decían durante 10 años atrás comparado con ahora, yo veo que todavía es lo mismo, o aún más cariño, y que estamos más viejos. Yo decía, uno está más inservible ahora, pero sé que nos quieren todos. Pensando en la raíz de esta familia, ¿qué importancia tiene el uno o la una para el otro o para la otra? Partamos por usted, Tata. ¿Qué importancia tiene la mamá para usted? Yo pienso que todo, porque todo ha sido bien constituido, bien deseado, bien proyectado. Había armonía, había seriedad, había química, porque de otra forma no creo que no fuese así, pues, por ejemplo, siempre yo, por ejemplo, todo lo combino así, por ejemplo, que si no está ella o no hace las cosas, no se coordina, no está bien hecho, por ejemplo. O confía uno que ella lo que lo sabe hacer. Así lo veo yo. Por ejemplo, en momentos importantes de su vida, momentos duros también, ¿qué lugar ocupó la mamá? No sé, pienso de lo que podemos saber, por ejemplo, cuando usted estuvo detenido como un momento duro, o, o también pensando en los momentos felices, ¿qué lugar ocupó ella para usted? A mí siempre ha ocupado el primer lugar, siempre. Entonces, en confianza, por ejemplo, yo confío en ella y eso es una confianza, un éxito. Por ejemplo, yo siempre he pensado en la plata siempre la manda ella, un ejemplo. Así que sí, pues siempre ha habido. Y es lo que prima, por ejemplo, de que haya confianza y si no, no sé, sería como un desorden, sería como una, una cosa que no tiene sentido, eh, de, de que no pensáramos así, de que no actuáramos así, porque siempre se ha actuado así, se ha pensado así, se, se camina así. Así que no, es la plenitud. Y para usted, mamá, ¿qué lugar ocupa el Tata en su vida? Para mí siempre él ha ocupado el primer lugar porque fue mi primer amor. Entonces, porque yo con él lo he tenido todo, yo he sido la dueña de todo. Por eso, cuando está enfermo, yo también me siento mal porque me gustaría que siempre estuviera bien. ¿Y qué ha sido lo más difícil de tantos momentos juntos, de tantos años juntos? Los momentos más difíciles fueron para el golpe de Estado. Para mí fue terrible, terrible, terrible. Yo una noche me vi trastornada y dije yo, no, no puede ser, no puede ser, porque mis hijos, ¿qué hacen sin nosotros? Porque yo me vi saltando en la cama, no sé, haciendo locuras solas.
Y dije yo, no, yo estoy loca, no puede ser. Y le pedí a Dios de rodillas que me ayudara, que yo no quería estar enferma. Y yo creo que salí sola de eso. Y sin decirle a nadie, yo no le contaba a nadie nada. Ni a Enrique, menos a él, porque no iba a ir a darle pena. Y me tocó una vez venirme sola de afuera, que en esos años era ver una soledad terrible, venirse oscura en unos sauces por ambos lados habían, entonces no se veían ni las manos y yo soy piti en la noche y, y me iba de orilla en orilla, me iba a una riguera, después me iba al otro lado así y llegué allá a la vuelta. Y dije, yo voy a hablar aquí, que me vayan a dejar, porque me daba miedo pasar ese bosque, que decían que salían cosas ahí siempre. Y no, dije, yo no tengo por qué estarle dando saber a la gente. Y yo en esos años no pasaban locomoción, nada, pues. Era, no sé si era una o dos que pasaban en la tarde. Pero directo, Claro, apenas. y llegaban así como poquito más tarde que ahora, llegarían así casi oscureciéndose. Y yo estaba entre oscuro y dije yo, no, me voy. Yo pensé que me iba a encontrar que me iban a ir a buscar. Y que mi hermano me fueron a buscar, pero llegaron allá y dijeron, no, el bus pasó, no se vino. Y ellos no vieron pasar el bus porque el bus que yo venía quedó en Pana ahí en San Fernando, en la vuelta, de San Fernando para acá. Estuvimos como una hora ahí y estaban arreglando el bus hasta que lo arreglaron y lo vinimos. Y así que yo no llegué a la hora que ellos me salieron a buscar. Y así que mis papás estaban todos acostados cuando yo llegué. Pero yo llegué a la casa, yo no lloraba, yo bramaba, yo creo, porque era algo tan terrible. Era miedosa, yo era súper miedosa. Y ahí como que perdí el miedo. Igual usted, mamá, en torno a esta situación, habló de que Dios fue una compañía, también Mm. habló acerca del antes. Entonces, ¿qué, qué ayuda le otorgó la fe en un momento como ese tan difícil? Y a usted igual, Tata, cuando estuvo ahí, ¿qué lugar tuvo la fe en Bueno, esa situación? todo lo ocurría eso, la fe Ahí yo que creo que si no hubiésemos tenido fe, habríamos estado perdidos, porque eh, yo todos los días pasaba a una iglesia a rezar, todos los días, cuando iba, cuando me venía de allá, pasaba a rezar y a pedirle a Dios que nos ayudara y que lo único que quería era que Enrique saliera pronto. Y, pero fue difícil, Imagino. Y muy para usted, Tata, difícil. adentro, eh, la fe le ayudaba por a supuesto lidiar con la fue situación. lo más que ayudó la fe, la creencia, pero en el sentido práctico yo creo que sufrió más ella con todos estos traslados, todas estas cosas, porque yo ya estaba encerrado, pero con los tíos, amigos, éramos 5, así que no estábamos solos. Era más llevadera la vida. Yo llegaba a la casa a veces y había un viejito del finado Leonía que él nos cortaba leña, siempre nos ayudaba. Y él nos amparó mucho en ese tiempo, pero él cuando a veces tomaba un mes, ¿no es cierto? O semanas, 2 o 3 semanas, él tomaba. Y cuando muchas veces yo llegué, él estaba durmiendo atravesado en la puerta donde yo tenía que abrir la puerta para entrar a la casa. Y yo le tenía terror a los curados.
y tenía que hablarlo para que se fuera a acostar a su casa. Y yo con los cabros chicos llegaba, los chiquillos me venían a dejar y me tiraban ahí, se iban al tiro, pues ellos nunca, como cabros jóvenes también no se iban a preocupar de que yo entrara a la casa primero, no, pues, yo, y como venía con mis chicos siempre era como el respaldo que yo tenía de mi hijo, Los chicos. mi acompañante. ¿Y qué momentos lindos recuerdan de su vida? De lo más importante, ¿qué se les venga a la cabeza ahora? Pensando en bonitos momentos de la vida. Es que después de todo lo amargo o cosas negras que hayan habido, siempre ha sido bonito porque lo hemos compartido bien, lo hemos vivido bien, siempre ha sido grato el vivir juntos, el vivir en armonía, siempre ha sido exitoso. Lo que yo entiendo, creo que ha sido exitoso vivir juntos. No hay nada que por ejemplo, esto hace vibrar o hace borrar lo negro que podemos haber vivido. Y considerando eso que usted dice, Tata, entonces, ¿cómo podrían calificar su paso por la vida, el de ambos? Bien, bien, de todas maneras, exitoso porque hemos vivido bien queriéndolo, por ejemplo, confiando. Ha sido siempre exitoso. Yo confiaba en ella confiaba en mí. Y eso nos da como luz, como le dijera, refleja una gran confianza. ¿Mm? Eh, y así, pues, así hemos luchado, no podemos decir que penoso o han habido momentos crueles, pero todo felizmente se pudo llevar. ¿Y usted, mamá, cómo califica su paso en esta vida? Sí, de felicidad dentro del matrimonio, feliz, ¿Por qué? porque ha habido amor y ha habido comprensión. No sé, cuando nosotros los casamos, jamás pensamos que íbamos a llegar a los 50 años. Nunca nos imaginamos. ¿Cuándo vamos a llegar? Yo siempre pensaba. Y, y gracias a Dios llegamos y ya vamos pasado los 60 y con la gracia de Dios todavía estamos acá. ¿Cómo le gustaría que su familia les recuerde? Con cariño. Bueno, creo yo que el gusto sería reconocer nomás, pues no se le puede exigir o pedir, sino que reconozcan lo que aprecian, lo que como logro, ¿cierto? Que, que ojalá también nosotros a la familia le hayamos brindado felicidad, ¿no es cierto? Cosas exitosas porque las cosas siempre se ganan, ¿eh? Que la familia logre haber ganado, haber presionado la felicidad, porque lo que hay en la vida, lo que prima es la felicidad, vivir feliz, vivir en armonía, vivir con respeto, con cariño, porque también yo no puedo obligar a mi mujer que me quiera, viceversa. No tiene que haber nacer, las cosas se ganan, ¿ah? O yo hacer logros para que me quiera, como que es posible. ¿Ah?
todo se logra, todo se gana, todo se hace de esta, porque de otra forma no tiene sentido la vida. Para la vida, para que sea vida grata, tiene que ser exitosa. Ganármela es como decir, me gané los porotos. Un ejemplo así. ¿Y usted, mamá, cómo le gustaría que le recordara a su familia? Una familia numerosa, harta gente. Sí, yo ¿O cómo cree que les van a recordar? pienso que con cariño, porque como lo demuestran, uno sabe que hay cariño y, y pienso que así va a ser. ¿Algún mensaje que quisiera dejarle a su familia, pensando en que esto va a durar para siempre? El mensaje que yo les quiero pedir de corazón, que, que sean siempre unidos, que, que siempre exista en ellos la armonía de hermandad, que se quieran como buenos hermanos. Eso es lo primordial. Tata, ¿y usted algún mensaje que quisiera dejarle a la familia? Bueno, el mensaje, Algo que no eh, hayan dicho a lo mejor. no sé si lo hemos dicho o si lo hemos dicho, nunca está de más decir que se respeten, que se quieran, que se valoren, porque los valores son los primordiales en la vida, quererse plenamente, ¿no es cierto? Eh, no quererlo porque es mi hermano, porque es mi hermana, porque es mi cuñada, quererlo así mutuamente. Yo creo que eso es lo más primordial, quererse mutuamente, ah, sin, sin doblez. Y yo creo que nosotros también cuando el Señor nos llame, yo creo que vamos a morir tranquilos, porque sabemos que hay amor entre la familia, que no hay grandes dificultades entre todos, y entre hermanos, entre nietos, sobrinos. Uno no ve que haya discordia.